Nací entre humo y hollín en Quemos Secundus, en una manufactora donde la gente moría más rápido que las máquinas. Allí se aprende pronto que un Volter no es solo metal y munición, es voluntad encapsulada, una promesa de muerte cumplida a 30 milisegundos por disparo. Por eso me eligieron. Por eso subí a bordo del Orgullo del Emperador. De esa vida anterior solo queda el olor a aceite rancio y sudor, y el recuerdo de las líneas de montaje que parecían no terminar nunca. Cuando vi por primera vez el casco violeta y marfil del navío en órbita, quedó claro que jamás volvería a pisar el barro gris de mi mundo. La primera vez que entré en la armería de reparaciones del Orgullo del Emperador fue como abrir la puerta a un templo. Columnas de estanterías cargadas de Volters, apilados con un orden casi litúrgico. Cabinas de prueba insonorizadas como confesionarios. Brazos mecánicos suspendidos del techo, como incensarios de acero, esperando recibir el fuego sagrado. Y, sobre todo, el silencio tenso antes de la batalla, roto solo por el chasquido de herramientas y el murmullo de litanías al espíritu máquina. Mi puesto no estaba en las grandes líneas de montaje del Mechanicum, sino en una mesa modesta, cerca de una compuerta lateral por la que llegaban los Volters dañados tras cada despliegue. Culatas rajadas, cañones deformados por calor extremo, mecanismos de alimentación atascados con barro alienígena o trozos de armadura enemiga. Los hijos del emperador entraban al taller en ocasiones, si la reparación no era óptima o si algo no se ajustaba a sus especificaciones. Fue allí donde apareció por primera vez. Esta unidad presenta una desviación mínima a la izquierda, dijo con voz grave y controlada. Alcé la vista. El Astartes que hablaba era un guerrero con el casco bajo el brazo. El rostro tenía la perfección fría de una estatua imperial, apenas surcada por una cicatriz fina bajo el ojo derecho. La servoarmadura violeta estaba salpicada de sangre oscurecida, pero el águila pectoral brillaba impecable. Tomé el Volter que me tendía, lo pesé, casi por instinto. El centro de gravedad estaba desplazado apenas medio milímetro. Hermano, busqué el nombre en la placa pectoral. ¿Hermano Laikar? El Astartes asintió. La deriva a la izquierda es de menos de un dedo a 100 metros. Por parámetros estándar es aceptable. No hemos venido a ser aceptables, artesano, replicó sin alzar la voz. La dispersión debe ceñirse a la línea de la mirada. Cada tiro, un impacto certero. ¿Serás capaz de ajustarlo? Lo desmonté con manos ágiles mientras el Astartes observaba. La serie de fabricación es de Quemos, murmuré. Conozco estos ensamblajes. El cargador tiene holgura mínima. Reajustando aquí, apreté un perno, reemplacé una junta y rectifiqué el ánima en 1/3 de grado. El espíritu máquina murmuró, complacido, cuando terminé la liturgia de ajuste. «Pruebe la agrupación de nuevo», dije. Laikar se volvió hacia una de las cabinas de tiro. Los disparos amortiguados retumbaron al otro lado del cristal. Un patrón impecable se imprimió en el auspex de la pared cercana. Cuando salió, me dedicó un leve gesto con la cabeza. Para un humano, equivalía casi a una condecoración. «Tu mano es firme, artesano», dijo. «¿Tu nombre?» «Cassian Baal, señor». «Cassian, entonces. Volveré». El orgullo del emperador danzaba de sistema en sistema
y el tiempo se medía en campañas y partes de servicio más que en días. Las guerras llegaban en relatos entrecortados en la armería y en el estado en que volvían las armas. Luego llegó la campaña contra los Laer. Los Volters regresaron distintos de aquel mundo. Las primeras salvas de armas que reparé tenían los daños de siempre. Impactos de energía, barro extraño, sangre que tardaba más en secarse. Pero después comenzó a aparecer algo nuevo en el metal. Llegaban armas con un tipo de corrosión que no encajaba en ningún registro. El revestimiento interno de los cañones mostraba patrones ondulantes, como si algo hubiera lamido el metal desde dentro. Los sensores recogían microvibraciones residuales, ecos de un uso que no cesaba del todo, aunque el arma estuviese en reposo. El enemigo emplea tecnologías xenos de naturaleza no catalogada, dijo el tecnomarín cuando me atreví a preguntar. Limítate a purgar, reacondicionar y seguir los protocolos. Obedecí, pero mientras limpiaba, escuchaba. Había un matiz nuevo en los ecos de las cámaras de combustión, un susurro casi musical en el arrastre de las cadenas internas. Nada que pudiera escribirse en un informe sin convertirse en motivo de burla. Fue por entonces cuando los rumores comenzaron a correr por los pasillos. Se decía que el primarca había reclamado un trofeo excepcional, una espada de los Laer, curva y hermosa, tejida de metales imposibles. Se hablaba de su filo cantando al aire, de visiones al contemplar su reflejo. Nada confirmado, por supuesto. Para un siervo humano, la verdad siempre es un eco lejano. Lo que sí era real eran los cambios en los hijos del emperador. Sus armaduras comenzaron a mostrar grabados más intrincados. Sus peticiones a la armería se volvieron más caprichosas. Querían culatas con ángulos específicos, empuñaduras modificadas para sentir mejor el retroceso. Había más risas en sus voces, pero eran risas tensas, como cuerdas de un instrumento demasiado afinado. Laikar tardó un tiempo en regresar. Se notó antes incluso de levantar la mirada. El sonido de su paso había cambiado. El peso era el mismo, la servoarmadura la misma, pero había una cadencia diferente, una seguridad arrogante en el andar. Dejó el Volter sobre mi mesa con suavidad. Cassian. «Hermano Laikar», respondí, casi aliviado de ver un rostro conocido. «¿Problemas de desviación?» «No. El arma mata donde yo apunto. Quiero otra cosa». Fruncí el ceño. «Explíquese, señor». Se inclinó apenas lo suficiente para que sus ojos quedaran a la altura de los míos. Un brillo nuevo se escondía allí. No resultó inquietante, más bien expectante. «Cuando disparo», dijo, «el arma produce un sonido, un rugido, si quieres llamarlo así. Hasta ahora bastaba con que fuese uniforme. Pero he oído otras cosas en la guerra. He oído armonías en los gritos, ritmos en los cañones de los senos, notas puras en el choque de acero y hueso. Y ahora este Volter colocó una mano enguantada sobre la carcasa. Parece sordo». La palabra cayó entre ambos como una nota discordante. «¿Sordo, señor?» «Demasiado grave, demasiado plano. Quiero que el disparo tenga un tono más agudo, que corte el aire como un grito fino, no como un trueno tosco, que cada ráfaga suene», buscó la palabra con calma inquietante, «como un acorde». Durante un instante no hubo respuesta. «Hermano, el perfil acústico no es una variable relevante.
Podemos reducir el fogonazo o reconducir parte de la onda para evitar revelar posición, pero el sonido... El sonido importa, me interrumpió suave. Todo importa. La forma en que el arma se apoya en el hombro, la danza del cargador al acoplarse, el eco del disparo. El enemigo muere igual, pero quiero sentirlo de forma distinta, más perfecta. Al final hubo un asentimiento. Puedo alterar el freno de boca, reajustar los deflectores internos, modificar la ventilación del cañón. Cambiará el timbre, no sé si tanto como desea. Hazlo, dijo. Volveré a probarlo. Pasé la tarde entera con ese Walter. Al principio lo hice con desgana. El sonido era un subproducto, nada más. Lo importante era la cadencia de fuego, la fiabilidad, la estabilidad térmica. Pero mientras desmontaba el freno de boca y probaba combinaciones de orificios, algo empezó a hacerse evidente. Cada modificación alteraba la voz del arma. Un ajuste mínimo en el diámetro del deflector añadía un matiz más agudo al estampido. Un microbisel en la boca del cañón alargaba el eco apenas una fracción de segundo. Incluso el tipo de ungüento litúrgico empleado en las juntas parecía alterar, de un modo leve pero perceptible, la textura del rugido. Lo comprobé en la cabina de prueba, solo, disparando una y otra vez con proyectiles inertes, escuchando no la potencia sino la música del disparo. Ese fue el primer paso. Dejó de ser ruido y empezó a ser nota. Para cuando Laika regresó, el arma estaba ajustada a una tonalidad más aguda, con un eco final que, si se cerraban los ojos, recordaba vagamente a un alarido prolongado. El hermano probó el Walter en la cabina. Su postura cambió al segundo disparo. No solo comprobaba la agrupación, estaba escuchando. Salió y por primera vez sonrió. Mejor, dijo. No es perfecto, todavía no, pero mejor. Veo que me entiendes. Poco después, otros astartes comenzaron a llegar con peticiones similares. Uno quería que la ráfaga completa subiera de tono desde el primer disparo hasta el último. Otro pedía un retroceso que golpease el hombro en 3 tiempos bien marcados. Un tercero insistía en que el fogonazo tuviese una forma más estilizada, como una flor de fuego. El maestro de la armería fruncía el ceño, pero mientras las armas siguiesen siendo letales y no se violasen los pactos mecánicos, no podía o no quería imponer demasiadas restricciones. Los hijos del emperador eran una legión orgullosa, y los caprichos de sus campeones gozaban de cierta indulgencia. Por mi parte, empecé a pasar más horas en la armería de las reglamentarias. En un principio fue curiosidad técnica, después algo distinto. Las manos buscaban patrones en el golpeteo de las cápsulas de munición al caer al suelo. El oído se afinó hasta distinguir el tono de cada Walter por el simple eco de una ráfaga al final de un pasillo. Las combinaciones de deflectores, diámetros y ungüentos comenzaron a llenarlo todo, anotadas como si fueran partituras. Los turnos de descanso dejaron de servir para descansar. Permanecía en la litera despierto, repasando mentalmente timbres de armas, imaginando nuevas variaciones. A veces parecía que muy lejos, en las entrañas del navío, sonaba una sinfonía tenue de metales vibrando, voces apagadas tras los muros, como si el propio orgullo del emperador estuviese afilando su garganta. El momento en que se cruzó la fina línea de la herejía resulta difícil de señalar. Tal vez fue aquel día en que Laikar,
trajo de vuelta su Volter, enfundado en cuero blanco, con pequeños colgantes metálicos en el guardamanos que tintineaban con cada paso. «Quiero que suene más alto aún», dijo, casi impaciente. «He oído cosas en la superficie. La propia guerra canta, Cassian. No quiero quedarme atrás». Al abrir el arma, algo habría resultado horrorizante en otro tiempo. En el interior de la carcasa, mezclados con los restos de propulsor quemado, había motas de algo brillante, como si alguien hubiera espolvoreado polvo de gema en la recámara. No hubo preguntas. El pulido, el lijado y la perforación se convirtieron en única respuesta. Cada ajuste requería una liturgia, pero la oración se había vuelto mecánica. Lo que importaba era el resultado sonoro. Las variaciones se probaban en la cabina con una concentración intensa, recibiendo cada cambio en el eco como una caricia sobre los nervios. En un momento dado, el estampido del Volter alcanzó una frecuencia que me hizo estremecer. No de dolor, sino de un placer incómodo, un latigazo caliente desde la base del cráneo hasta los dedos. El arma cayó sobre la mesa y la respiración se volvió agitada. Aquello debería haber sido una alarma clara, pero no lo fue. El disparo se repitió, buscando de forma consciente esa sensación. Cuando apareció de nuevo, quedó claro que esa vibración se había atrapado y embotellado en acero. Laikar probó el arma y dejó escapar un suspiro apenas audible a través de los sistemas de sonido de la cabina. Salió con las pupilas dilatadas. «Ahora sí», exclamó. «Ahora canta». A partir de ese día, la idea de mecánico fue quedándose pequeña. En la intimidad de la mente tomó forma otra palabra: compositor. Las peticiones se fueron volviendo más extremas. Algunos querían modificaciones que se adentraban peligrosamente en terreno de la herejía. Pequeños fragmentos de materiales no identificados incrustados en las culatas, pigmentos iridiscentes en las marcas de la legión, ungüentos con un olor dulzón, casi embriagador, en lugar del aceite consagrado habitual. Y mi respuesta fue la misma que con Laikar. Compuse una sonata distinta para cada arma. Ciertos pernos internos se debilitaron apenas unas micras para que vibrasen más con cada disparo, generando un acompañamiento metálico al rugido principal. Se experimentó con longitudes de cañón desaconsejadas para el calibre, únicamente buscando una nota particular. El peso de cada arma empezó a afinarse en función de cómo su portador decía sentir el retroceso. Las manos, antaño firmes, se movían con un temblor leve incluso en reposo, pero se estabilizaban al tocar metal. Pronto, la propia sangre se mezcló con el aceite en las juntas más delicadas, no por devoción al emperador, sino por la convicción irracional de que eso hacía el tono más intenso. Nadie me lo enseñó. Nadie me lo exigió. Simplemente ocurrió y me pareció lo más natural del mundo. Las horas de sueño trajeron visiones en las que el estampido de los Volters formaba un océano de sonido bajo un cielo imposible, lleno de espirales y colores que no existían. Figuras colosales caminaban al ritmo de esa sinfonía, sus pasos aplastando mundos enteros en acordes resonantes. El despertar llegaba empapado en sudor, con el olor del propulsor en la nariz, aunque ninguna arma hubiese sido disparada en horas. Con el tiempo, la disciplina, el deber, las viejas litanías del Mechanicum se convirtieron en ruido de fondo.
Lo único importante era la búsqueda de esa perfección sensorial, ese disparo exacto que no solo mataba al enemigo, sino que llenaba el mundo de un sonido hermoso. Laikar y los suyos seguían descendiendo a la guerra. Arriba, en la armería, las voces de fuego se afinaban. Cada informe que mencionaba masacres brillantes, ciudades arrasadas en medio de un espectáculo de luz y sonido, provocaba una punzada de orgullo culpable. Esas manos habían sido armadas allí. Esa música de destrucción había sido escrita allí. El nombre del poder que se reía entre los ecos de cada ráfaga aún no era conocido. Tampoco quien susurraba entre chispas y casquillos calientes, prometiendo sensaciones nuevas a cambio de perforar un poco más, de ajustar un poco más el timbre, de ofrecer una gota más de sangre al aceite. La ignorancia no impedía escucharlo, y cada día el silencio resultaba un poco más insoportable.